Bueno, estem aquí per presentar En Comú Podem, que ja sabeu que és la nova coalició d'esquerres que s'ha format a Catalunya, que aglutina un munt de partits, moviments socials, mares, gent que no ve de cap lloc, que són independents, i que per fi hem aconseguit aquest miracle que sembla ja de fer tants anys, el miracle de la unió de les esquerres, doncs per fi s'ha aconseguit. No sabem com encara, perquè de vegades han sigut uns mesos frenètics de confluències, reunions, de posar-nos d'acord, però l'important ho hem aconseguit i aquí estem, tots junts, amb el nostre nom, que és En Comú Podem, i sobretot amb la nostra gent, que és la gran vàlua d'aquesta coalició. Aquesta nit ens acompanyen la Victoria Pacheco, que és la segona de la llista pel Congrés, i l'Adrià Calero, que és el que va primer per la llista del Senat. A veure, senador. I jo vaig a la quarta de la llista pel Congrés, però si hi ha alguna cosa important en aquesta coalició és que no importa ni els noms ni el lloc on anem a la llista, sinó que tots formem part de la coalició, tots treballem i tots representem En Comú Podem. Llavors, la primera que parlarà serà la Victòria, que sí, m'emociono, M'emociono perquè la vaig conèixer arrel del 15M a les places on cada setmana anàvem, a les cassolades, a la delegació de govern, i allí ens vam conèixer al carrer a la lluita per defensar el públic i per defensar els nostres drets. I des de llavors ens hem anat trobant als actes, sobretot manifestacions, mares, i finalment hem coincidit políticament. I per mi és un honor i un orgull poder compartir llista amb ella perquè me l'estimo moltíssim i perquè a la vora de la paraula lluitadora i tindria que anar la seva cara. I sí que us ha dit això, ella és infermera aquí a l'Arnau, al Santa Maria, i ella us explicarà una mica tota la part de sanitat que portem al programa, una mica de dependència i les coses així més sanitàries. Yo permitidme que no me levante, pero la verdad es que lo que estoy acostumbrada es hacer asambleas. Y las asambleas, por norma general, se hacen sentadas en el suelo en verano y en invierno, y las hacemos todas redondo. No estoy acostumbrada a este formato. Gracias a la presentación de la Laia, que me ha dejado así un poco fría. Yo lo que, como ha dicho ella, en este momento hemos llegado, nos ha costado mucho, pero ya hemos llegado a una confluencia entre mareas, entre gente independiente, entre los comunes de Lérida, de Tárrega, de Solsona, pero no solamente de ahí, hay más. Fuera de Cataluña, aparte de que hablamos del Ayuntamiento de Barcelona, hay más comunes, hay más iniciativa, hay más gente independiente que está trabajando por toda España. Y está trabajando para que concluyamos todos. Que después de mucho tiempo que llevamos todos aguantando muchos recortes, no solamente del gobierno central, sino del autonómico, es hora que nos vayamos decidiendo todos. Yo os voy a contar un poquillo, más o menos, no me quisiera alargar mucho porque parece que cuento mi vida, ¿no? Pero hace como 5 años yo era una mujer de casa, con mis 3 hijos, mi faena, por norma general, la verdad es que me daba muy poco tiempo para ver noticias y cosas de estas. Pero sobre los 5 años o así, todos sabéis que en la Plaza Ricardo Viñes se creó un movimiento, un grupo de gente muy joven, que de pronto fue tomando aquella plaza y cada vez la plaza estaba más ocupada y era más grande. Aprovechando unos días de trabajo que hacía, como os ha dicho, ya soy enfermera, hacía atención a domicilio, me fui acercando y conociendo a aquella gente joven. Y la verdad es que me quedé alucinada. O sea, vi gente con la cabeza muy bien amoldada. Vi gente que me hablaba de palabras, neoliberalismo, neocapitalismo, cosas de estas que yo pensaba, ¿y esto de qué va? ¿No? Pero fui conociendo mucha más gente, nos fuimos allí, luego después vino gente de todos los lados. Y después de poco tiempo, de un mes y medio, 2 meses, sabéis que hubo una gran carga policial a nivel de los Mossos de Escuadra, enviada por el alcalde y por el señor Feliput, que también estaban haciendo faena por allí. Y aquello movió la conciencia de mucha gente de Lérida. Aquella carga dio lugar a una gran manifestación y a pesar de que la gente de la plaza no cejó en su empeño de seguir en la plaza, lo que se salió de allí fue
unos cambios que hasta hoy duran y creo que es el fruto de todos este tiempo, estos 4 años, es el fruto que hoy tenemos. En esos 4 o 5 años, yo me acuerdo que en el mes de junio del 2011, una cosa así, de aquella plaza salió un grupo de sanidad. Nos llamábamos, lo pusimos, bueno, la asamblea de sanidad. En verano empezaron a ver los fuertes recortes de sanidad, los primeros recortes. Nos quedábamos alucinados la gente que trabajábamos. O sea, de ver nuestros hospitales que estaban, siempre había pacientes, siempre ha habido pacientes igual que ahora, ¿no? Pero de repente nos encontramos que a lo mejor en 15 días, pues nos teníamos de una sala de 30 habitaciones, no teníamos pacientes. Y decíamos, ¿pero qué pasa aquí? La gente ahora no se pone enferma. Pero no solamente era eso, que teníamos una gente que ingresaba, pero en menor medida que antes. Nos encontrábamos de que, por ejemplo, en el Santa María siempre ha sido un hospital, en su día era benéfico, y siempre teníamos acostumbrado que los pacientes eran nuestra familia. Entonces, cuando llegaban, nosotros de la parte de lo que se le daba, el camisón y tal, les dábamos una caja de pañuelos, la cocina era del hospital, entonces pues, podíamos cambiar menús. Cuando a uno no le apetecía algo, llamabas a la cocina, oye, se me dio el plato de sopa, y se lo traía, y de repente nos encontramos que todo aquello se había acabado, y no lo entendíamos. Y nos empezaron a limitar pues, los materiales y tal. Suerte que con el tiempo hemos ido variando y las cosas cambian. Y no es que ahora, por ejemplo, ahora creéis de que cuando estáis ingresados y lleguen a las 11 de la noche, en vez de daros como antes se daba, pues pasaba la auxiliar y ofrecía un vaso de leche o un zumo, resulta que ahora no, ahora solo se les ofrece a los que son diabéticos. Y se les ofrece un zumo que es un tratamiento de aquellos. Pues todas estas cosas hizo mover al grupo de sanidad, hizo mover a mucha gente. De hecho, se hizo una asamblea en el Alfaro de Vilanova donde estuvimos bastantes, incluso vinieron asociaciones de vecinos y tal. Y bueno, pero como todos los movimientos tienen sus altos y sus bajos. Entonces llegó el invierno, ya lo de sentarse en la plaza era un poco más duro, pero hubo gente que aguantamos. Y no solo aguantamos nuestro grupo de sanidad, sino aguantamos las caceroladas que decía Laia en este momento. Todos los lunes y durante un año y pico estuvimos yendo al gobierno civil y a las 7 de la tarde nosotros hacíamos nuestra cacerolada. Y llegó el invierno y me acuerdo que para fin de año nos comimos las uvas aquí. No fue el mismo día 31, Y luego después en aquel momento hicimos una campaña que era contra la subida de la luz. Y os estoy hablando de hace 4 años. Que serio ya. Porque mirad el recibo de vuestra luz lo que han llegado a subir. Bueno, pues esto paralelo. Con eso hubo otros más movimientos por ahí. Los eliminados de Capot, que todavía siguen vigentes. Pero bueno, los de sanidad seguimos manteniendo nuestro ritmo de reuniones semanales y con la sorpresa de que hace 2 años, ahora va a hacer 20 meses, de repente el gobierno de la Generalitat nos comunica que Lleida va a hacer un consorcio sanitario. Un consorcio que además nos lo va a imponer aquí en Lleida, nos lo impone como si fuéramos los de Lleida, somos buenas personas. Por no Maceral no protestan y por no Maceral lo tragan todo. Y entonces su primera idea era imponerlo aquí en Lleida porque eso, poco después, iba a pasar al resto de provincias catalanas. Y resulta que sale una gente que todavía se sigue reuniendo desde hace 4 años y les decimos que no. Que el consorcio que no lo queremos. Que nosotros seguimos queriendo una sanidad pública de calidad universal y gratuita. Y que eso que nos están contando no conlleva a cosa buena. Tampoco es un ente, le llamaban primero ente, luego le llamaron consorcio, van cambiando los nombres. Y ahora hace 4 meses que ni lo nombran. Ahora no dicen ni ente ni consorcio. Ahora no dicen nada. Pues hace 20 meses o así, les dijimos que no. Me parece que todos los que estáis aquí habéis firmado, porque empezamos a recoger firmas. Y se encontraron que 40.000 personas de Lleida, de la provincia de Lleida, habían firmado el no al consorcio. No lo ha salido de digerir todavía. O sea, si tú le oyes a los capos de la sanidad, te dicen que eso es mentira. Que eso sí, la gente firmó, pero porque no sabía lo que firmaba. Que esa es su contestación normalmente. Durante esos 20 meses se pusieron pancartas en los balcones en contra de la sanidad. Nos hemos ido moviendo por toda la provincia.
Y ha sido gente como todos nosotros, porque de hecho hemos estado nosotros. Se han hecho 3 grandes manifestaciones. Y aparte de las manifestaciones, aparte de las caseras, aparte de los actos que hemos llegado a hacer a nivel de Mérida y todo eso, el consorcio se ha parado 3 veces en el Parlamento. Se ha parado 3 veces a nivel de lo que es gestión, de las ideas que tenían ellos. Y para San José el año pasado, el Parlamento, después de que fuéramos a hablar al Parlamento, así de y tal, al final lo paralizó. Pero lo paralizó, según ellos, está paralizado administrativamente. La realidad es que no está paralizado. La realidad es que lo siguen haciendo. Hoy veíamos cómo en el Instituto de Recerca Biomédica cambiaban el director. Una señora que llevamos 20 meses defendiendo el consorcio sanitario, que además ahora, por ejemplo, la nombra directora, lo que yo por lo menos no he entendido cómo ha salido el que estaba antes. Pero bueno. De todas maneras, simplemente que echéis un vistazo, que sería esto, es que no os quiero pegar mucho rollo, que yo me enrollo enseguida. Entonces, lo único que os quería decir, y dar la importancia a la movilización de la gente. Es muy importante que la gente tome una decisión, y en este momento, en Cómo Podem, lo que se está tratando es de agrupar toda esa gente que se ha movido y que sigamos moviéndonos. Aparte de fiscalizar un poco la acción de los que vayamos a salir, y si salimos, que tenemos muchas esperanzas, la gente tiene que pedirnos cuentas. Luego aparte, dejadme que os diga en detalle. Últimamente, no sé si seguís un poco lo de sanidad, también habéis oído hablar de que estamos ahora, la gente que estamos dentro de la marea blanca, y no nos estamos apropiando de ningún movimiento, los de Cómo Podem, somos personas que vamos a nivel particular a la marea. Sabéis que estamos haciendo una campaña en contra de lo que han hecho con las ambulancias en Mérida. Concretamente las 2 ambulancias que hay de servicio urgente, que desde el mes pasado, y también otro conejillo de indias de Mérida, desde el mes pasado en la ambulancia de urgencias va un técnico y una enfermera. Al médico me lo han colocado en Acarrás para suplir la falta, por lo visto, de un médico que faltaba unas horas por la tarde, y les han comprado un coche. Dan la responsabilidad así a la enfermera, y la enfermera cuando llega a un caso concreto, y no sé si lo estoy explicando bien, ¿se entiende? Sí. Cuando llega a un caso concreto, si lo considera adecuado y conveniente, tiene que llamar al médico. Cuando esto se dice así, dices, bueno, por lo mejor, pues no hace falta que vayan los 3. Pero cuando, por ejemplo, mi hijo tenga un accidente en la carretera, y yo vea que me viene el técnico y una enfermera, que una enfermera tiene que ser la responsable de que mi hijo viva o muera, y que encima se tenga que coger el teléfono y llamar al médico para que vaya a ver si llega, me parece que es muy bueno. Y eso lo están haciendo aquí en medio. Y ahí veréis que se están recogiendo firmas por ahí. Nosotros desde la marea, sé que en la última asamblea que tuvimos, se quiere pedir a la gente que está en los ayuntamientos de los pueblos de que presenten una moción en contra de esas medidas que ha tomado la Generalitat, que ya las ha puesto en marcha. Ya te digo, desde el mes pasado las está poniendo en marcha. El otro día hablaba con las compañeras del servicio de las ambulancias, y es que no saben cómo cogerlo, porque ya se han encontrado en alguna ocasión. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos la denuncia por parte de la ciudadanía cuando haya un caso de estos. Porque claro, a la gente pues le cuesta mucho escribir o denunciar, pero es que necesitamos a la ciudadanía que denuncie cuando se encuentre en una situación de estas. La compañera me comentaba cómo llegar a un accidente y encontrarse impotente y encima llamar al médico. Y yo el otro día estaba en la calle, veía el coche del médico pasar y estábamos en Mérida, la calle a rebosar de coches, la sirena la tenía puesta y apenas se oía, y yo pensaba, si este hombre tiene que ir a Almacellas, porque hay un accidente en Almacellas, va a llegar a tiempo. Me parece que es muy fuerte lo que están haciendo. Y con eso nos abre la mente las ambulancias. Veréis que en las CAPS seguimos saliendo desde hace 20 meses, seguimos saliendo a las puertas de los CAPS para reivindicar que el consorcio no se haga, para reivindicar que no nos manden a la sanidad privada. Cuando nos mandan a la sanidad privada, simplemente porque resulta que hay que eliminar listas de espera, y en vez de operarnos en el ANCA, a lo mejor nos dicen, pues mira, usted tiene cupo en la alianza. Y resulta que en la alianza a lo mejor esa operación va de 3 a 5 veces más cara que en el IX. Mientras tanto nos han cerrado 150 camas. Tenemos, el otro día recogiendo firmas para esto de las ambulancias en la Plaza San Juan, me apareció una pareja que me dijo,
Yo te firmo porque mi hijo es médico y se ha tenido que ir de ella porque aquí no encuentra trabajo. Todo esto se reúne y se puede explicar así mucho. Pero lo que sí que os comento es que, aparte de lo que pasa el día 20, que espero que nos apoyéis a todos, sobre todo ser críticos, denunciar cuando no veáis una cosa que no es normal, denunciar cuando, por ejemplo, cuando no hay un servicio que se os deba. La salud es un derecho que tenemos y no podemos renunciar a él. Entonces, sobre todo, denunciar cuando veáis alguna cosa. Las enfermeras, aunque os parezca que no, las enfermeras y los médicos os lo van a agradecer. Sobre todo las enfermeras, las auxiliares, los celadores. Y sabemos que tenemos muchas cosas que también las hacemos mal. Pero cuando hay un servicio de estos que no se os atienda, que el médico no llega, lo que sea, denunciarlo. Porque a veces no llegamos, pero no llegamos porque no hay lo suficientemente gente. Y sobre sanidad era eso. Sobre desahucios, contaros un poquillo. Mañana a las 9:30, gente que somos simpatizantes de otros movimientos sociales, que en medio los hay. Mañana a las 9:30 vamos a ir a la escalera de Cámara de San Juan. Porque los compañeros de la plataforma de afectados por la hipoteca, que eso quizá él no lo pueda explicar mejor, pues, ellos dos saben más de estas cosas y os lo podrían explicar con mucho más detalle. Mañana hay 14 compañeros. Mañana que los tiene que pasar por el juzgado. Porque el otro día en una ocupación de un banco los identificaron y el banco los denunció. En ese banco, esos 14 compañeros lo único que estaban haciendo es pedir un mediador. Un mediador para hablar con el banco para que a 2 familias no se les echara de casa. Pero el banco no tenía tiempo para buscar el mediador, no se sabe por qué, no quiso buscarlo. Entonces ellos decidieron permanecer allí hasta que les dieran simplemente una contestación. Esa contestación, cerraron las puertas y los compañeros se quedaron dentro. Yo también, de aquella plaza del 2011, me estoy enrollando mucho, de aquella plaza del 2011, del 15M, y me voy a ese mismo tema, pero os pongo un poco en antecedentes. Sobre el mes de octubre, junio-octubre, yo me acuerdo que estábamos un día haciendo una asamblea y nos apareció una pareja muy jovencita. Él debía tener 24 años y ella era Iván y la Sheila, que era un poco más joven. Tenían una cría pequeña, vivían en el secano. Y cuando vinieron a la asamblea venían a contarnos que el sábado por la mañana había mercado en el secano. Ella había salido a comprar porque él estaba en paro y había ido a buscar trabajo. Ella había ido al mercado y cuando había vuelto a su casa, la puerta le habían cambiado el paño de la puerta. El banco les había dejado una nota, que el banco le había expropiado la casa. Ella estaba en la calle, incluso, os voy a decir más, el perro estaba dentro de casa y la comida me parece que la tenía puesta en el fuego. Y sin embargo le cambiaron la cerradura y le dijeron que se quedaba sin casa. Ese fue el primer caso de la paz. Luego han venido otros y muy sangrientos. Habéis visto gente muy tocada. Habéis visto gente cómo les expropiaban de su casa y os aseguro que ir a ver cómo desahucian a una familia es muy duro. Yo sobre eso lo único que os voy a contar, porque a veces hay los medios o los bancos tratan un poco de decir, bueno, es que esta gente viene a protestar y ya está. Cuando a alguien se le quita la casa no se le quita en un día, ni en 2. Hay veces que se tiran hasta 1 año con los papeles y hasta 5 años. Solamente para que os hagáis una idea, yo me acuerdo que las primeras veces que íbamos a negociar por los bancos, que eso sí que estaba, cuando vas a pedir dinero o cuando vas a comprarte un piso y te lo ofrecen todo, te abren la puerta y te llaman por el nombre. Yo me acuerdo que en los primeros meses de la paz, cuando llegabas a un banco, según que cuando ibas con el afectado, ibas simplemente en plan de apoyo, a acompañarle, y había veces que no nos dejaban pasar de la puerta. El mismo director del banco les empezaba a insultar. Eso también conlleva que hasta que llega el día del desahucio, ¿sabéis lo que os llaman por teléfono a todas horas del día? Del día y de la noche. Y el problema es que no os llaman a todas horas del día, y aparte es lo que os dicen. Os dicen que sois unos ladrones, que sois unos morosos, que sois unos malpagadores. Eso es una persona que tiene un desahucio, no se hace eso en un día. Pero os lo digo que es casi 1 año, 5 años,
Y ya le digo, yo he visto gente que les han llamado a las 2, a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, es muy triste. Y si os sirve así de más, me acuerdo mi primer desahucio, que fuimos a paralizarlo y se paralizó. Por primera vez se paralizó por éxito, pero el segundo no pudimos pararlo. Y era un señor que era un trabajador autónomo. Era un señor de 62 años, sé que me cago. Era un señor de unos 62 años. Este señor era pues fontanero y había ido por las obras, tenía a su hijo con él, tú también te acordarás, ¿no? En Balaguer, tenía a su hijo con él, tenía un par de furgonetas, había trabajado toda la vida, un montón, y había logrado hacerse una casa tipo unifamiliar a las afueras de Balaguer, porque en aquel momento estaba pues haciendo una clase. Y tenía una mujer que no se encontraba muy bien de salud, y aquel día me parece que se nos heló la sangre a todos. Ver cómo llegaban del juzgado, cómo había 2 o 4 mozos de escuadra y cómo a aquel hombre le quitaban la casa. Aquel hombre que a lo mejor tenía como unos 100.000 euros que tenía en deudas, se las había vendido a otro señor por 60 euros por si las podía cobrar, por lo menos para tener para comer, porque le habían cortado la luz, le habían cortado el agua, porque del negocio le había ido a menos. Y encima de todo eso, yo me acuerdo que aquel día me hizo mucho daño también el ver un señor que después, que a los 62 años, trabajando desde crío, porque vosotros sabéis que todos antes empezaba a trabajar con 12 y 13 años, habiendo trabajado toda su vida, las furgonetas no las podía ni vender, porque en aquel momento no se las compraba nadie. A este señor le quedaban 3 años, o podía haber cogido la jubilación anticipada, y resulta que no podía coger la jubilación anticipada porque estaba durante un año, no había pagado su cuota de autónomo. O sea que toda su vida al traste, sin una pensión, sin nada, perdiendo su casa, pero la gente de La Paz le ayudó a salir. Ahora hace días que no lo veo, pero bueno, se han remontado, hemos conseguido, y eso lo consigue la unión de la gente, el apoyarnos la gente los unos a los otros. ¿Qué os vengo a decir? Para no pegarnos más rollo. Que tenemos que estar unidos y que en este momento, el día 20, puede ser un momento decisivo. Que tenemos que estar unidos porque hay que cambiar esta situación. Ya no la podemos aguantar más tiempo. Y sobre todo, la gente de la calle, que venga a participar en asambleas, que participe con la Marea Blanca, que participe con los de La Paz, que estamos todos, que tenemos que estar unidos. Y a la gente que salga elegida al día 20, pedirles cuentas. Pedirles cuentas de lo que hacen. Pedirles cuentas de todo. Y cuando no lo hagan bien, ir a protestar, y si es necesario ir a protestar a su casa, a la puerta de su casa. Y ya no Bueno, gracias Victoria por compartir. Bueno, lo que de hecho es una realidad que llevamos viviendo mucho tiempo, ¿no? Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por haber venido hoy. Creemos desde nuestra formación y yo en particular que es en lugares como este, ¿no? En pueblos como Almacelles, donde de verdad desde la proximidad se hace la política de verdad, donde hay espacios para compartir y para que la gente a la que luego vas a tener que ir a representar o para la que estás trabajando te comunique qué realidad vive, qué realidad tiene, qué problemas afronta, ¿no? Cuál es su día a día. Y estamos muy contentos de estar hoy aquí. Está siendo una campaña muy intensa, no agresiva, pero muy intensa. Y la verdad es que notamos que algo va a cambiar, ¿no? O sea, notamos que hay una situación, como decía Victoria, que la gente ya no aguanta más, y tiene una explicación. En el 78, en 1978, no voy a hacer una clase de historia, pero en 1978 a nuestro pueblo, a nuestra gente, a la gente corriente, a la gente trabajadora, a la gente que se ha partido el lomo levantando este país,
se le dijo que para salir de la dictadura, que para salir de ese sistema político, por llamarlo de alguna manera, en el que había alguien que decidía por todos sin preguntarle al conjunto de la gente, que había que pasar por el tubo, ¿no? Y que había que asimilar ciertas cosas en un pack. Había que asimilar pues, que tendríamos un rey, que tendríamos unos derechos y no otros, que tendríamos una distribución de poderes X y no otra, ¿no? Que podría haber sido muy diferente. Y la gente, nuestros abuelos, nuestros padres, aceptaron porque, por otra parte, se les dijo que sus hijos, que sus nietos, vivirían mejor que ellos, que podrían ir a una escuela pública, que tendrían un trabajo decente, medianamente bien pagado, o al menos mejor pagado que ellos, que tendrían derechos fundamentales que antes no tenían, y ese fue un contrato. Fue un contrato que hoy se ha roto. Se ha roto porque hay una parte de los firmantes de ese contrato, la gente que antes del 78 se reunía con quien mandaba y hoy se reúnen con los partidos que se han ido turnando, y les han dicho lo que había que hacer. Han continuado decidiendo por todos nosotros. Y estamos en esta encrucijada. Ahora nos encontramos en que podemos escoger si queremos escoger nosotros a partir de ahora o si queremos continuar delegando, confiando en aquellos que han mandado por nosotros sin preguntarnos qué es lo que opinábamos. Esta es la situación en la que estamos hoy. Y nosotros apostamos, creemos que no tenemos que volver a ver a más abuelas, a más padres, despedir a sus nietos, a sus hijos en los aeropuertos, porque aquí no tienen dónde trabajar, dónde formarse. Creemos que hay que arreglar el paro, hay que arreglar la precariedad, hay que arreglar la sanidad, y hay que hacerlo de una forma muy natural, hay que hacerlo como la gente sencilla, como la gente decente, trabajadora, como ha explicado Victoria. Hay que hacerlo con la gente que usa la sanidad pública, que se ha presentado en entrevistas de trabajo, que ha estado en el paro, que ha estudiado en una escuela pública, porque esa es la única garantía que de verdad compromete a la gente que se presenta a representar a su pueblo, a proteger la sanidad pública, a proteger los derechos laborales, a proteger la escuela pública, porque son solamente la gente que de verdad ha disfrutado y ha sentido como suyos esos derechos quien de verdad luego los va a proteger. Y ahí nos encontramos, en una encrucijada, en querer continuar confiando en aquellas personas que en 2008 nos dijeron que nos teníamos que apretar un poquito el cinturón y que luego en 2011 se turnaron con sus amigos con los que pactan un 80% de cosas en el Europarlamento, hablo del Partido Popular y del PSOE, siempre apoyados por Convergencia y Unión, y que les teníamos que hacer caso a ellos, ¿no? A ellos que siempre vienen ordenados por la gente que no se presenta a las elecciones, por la banca, por las eléctricas, por los caciques, etc. Y de esto van estas elecciones. Se trata de escoger entre nuestra sanidad y sus mutuas. Se trata de escoger entre nuestros derechos laborales o bien sus recortes en derechos, sus reformas laborales. Se trata de escoger entre nosotros y ellos, que no nos engañen. Y para esto hay que acabar con algunas lacras que tenemos en este país, como son, por ejemplo, las puertas giratorias, o como son las construcciones gigantescas que no necesitamos. O, bueno, vosotros aquí tenéis alguna experiencia, ¿no?, con vuestro alcalde, el Ibar, ¿no?, que se está inundando el pueblo de cemento, que no sé cómo se va a pagar, porque el otro día estuvimos haciendo cuentas de lo que están costando todas las obras, infraestructuras de aquí, a lo que toca por habitante, y sinceramente creo que
creo que tenemos un problema con lo que se está gastando aquí, ¿no? Creemos que hay servicios básicos como el agua, la luz, el gas, que no pueden depender de cuánto dinero tenga una persona o de si tiene o no tiene dinero. El otro día lo pudisteis, bueno, yo lo veo, ¿no? A veces en Salvados, que había una señora que le preguntaba a un exministro, le decía, claro, dice, yo puedo pagar menos por la luz, ¿de acuerdo? Pero si yo estoy ganando 0 euros, me da igual que me hagan descuento a la luz, ¿no? Y la mujer que salía el otro día es un reflejo de la realidad política, la realidad social que tenemos hoy en día en el país, ¿no? Necesitamos que haya servicios básicos garantizados, que nos lo hemos ganado, que nuestros abuelos, nuestros padres se lo ganaron luchando, se lo ganaron en la calle, igual que mucha gente de muchas plataformas sociales está volviéndoselo a ganar hoy en día. Y creo que tenemos que estar a la altura, pero no solamente la gente que vamos a intentar ir a las instituciones, a partirnos la cara, a dejarnos la piel allí, por la gente nuestra, por todos, menos por esa gente que no se presenta a las elecciones y que acaba mandando, sino también por el futuro, porque que no nos engañen, que no nos digan que después de las privatizaciones vamos a tener una mejor sanidad, porque no hay prueba de nada de eso, porque lo que cuesta un dinero, se haga por la pública o se haga por la privada, va a continuar costando lo mismo. Y en la privada, sea lo que sea, se tiene que sacar beneficio. Es decir, hay una diferencia que se va a tener que sacar de algún sitio, ya sea recortando en derechos, ya sea recortando en calidad asistencial, ya sea recortando en materiales, ya sea lo que sea. Victoria lo ha explicado muy bien. Y ella creo que tiene mucha experiencia de esto en el tema educativo. Es por eso que nosotros nos presentamos para querer cambiar esto, porque creemos que ya no aguantamos más, ya hay que plantarse y hay que decir, mirad, hasta aquí ya no nos podéis decir que tú más. El otro día lo vimos en el debate, en el triste debate del cara a cara de Rajoy y Sánchez, ¿no? En el que, bueno, la mejor propuesta que podían hacer era no parecerse a ellos mismos, ¿no? Era decir que iban a hacer lo que dijeron que harían y ahora dicen que no harán. Entonces hemos llegado a una situación en la que la gente que tendría que mirar por nuestro bien, solo mira por el bien de ellos mismos. Y es la hora de que lleguemos a las instituciones, la gente que llevamos sufriendo y que llevamos viviendo lo que han decidido por nosotros. No quiero dejar la intervención. Hoy quería hacer un poco un anti-meeting, porque el otro día una compañera del Comú de Lleida, gente con la que vamos vamos mucha gente, ¿no? Pero una compañera en especial nos comentó que quizá había que cambiar un poco el formato, ¿no? de las intervenciones, que de hacer un meeting que estaba muy visto, ¿no? Entonces, pero yo no me quiero ir de aquí sin hablaros de algunas de las propuestas, porque creo que, yo creo que el ciudadano tiene que estar informado antes de ir a las urnas. Os informo de que tenéis 350 páginas de programa en la web, así que si yo me quedo corto con eso, seguro que tendréis de sobras con ese programa que tenemos. Pero no me gustaría irme de aquí sin hablar de algunos puntos que creemos que son vitales y que hay que cambiar. El primero es relacionado sobre la justicia. Nosotros creemos que es muy triste que se hable de que en este país hay una división de poderes, ¿no? El legislativo, el judicial y el ejecutivo, y al final tengamos el poder legislativo que sea el que acabe mandando sobre todos los demás, ¿no? Creemos que tiene que haber una diferenciación de poderes y que el judicial, en este caso, tiene que tener las herramientas y los instrumentos para poder fiscalizar a los otros dos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede ser que se pille a gente metiendo la mano en la caja y que un juez no tenga recursos para poder meter en la cárcel a esa persona o para hacer que esa persona devuelva todo lo que nos ha quitado a nosotros, porque no se roban entre ellos, o sea, nos roban a nosotros, ¿no? Seguro que entre ellos no se quitan los cuartos. Entonces, creemos que hay que dotar de
leyes a los jueces, unas leyes que amplíen los plazos en los casos de desfalco a Hacienda, de corrupción, que hagan que, bueno, que los jueces no se tengan que poner una capa de Superman para pillar a alguien que haya metido la mano en la caja, sino que sea muy natural, que enganchen a alguien, lo juzguen y este tenga que devolver lo robado. 2, queremos acabar, como he dicho antes, con las puertas giratorias. No vemos normal, no vemos lógico que alguien que se dice representante de los ciudadanos acabe, después de haber pasado por el gobierno, acabe en un consejo de administración, normalmente de grandes empresas que gestionan servicios estratégicos, servicios básicos como la luz, el agua y el gas, vendiendo sus contactos que han hecho en el gobierno, porque esa persona normalmente no va por ser unos lumbreras en luz, agua o gas, porque normalmente no han estudiado nada relacionado con eso. Van a vender sus contactos, a vender las relaciones, el poder que tienen para beneficiar a esa empresa, ¿no? Creemos que se tiene que acabar con eso. Por eso presentaríamos, lo llevamos en el programa, ¿no? Sería automático una ley contra ese tipo de puerta giratoria. Además, respecto a la corrupción, tenemos una propuesta de ley de cuentas claras para que, ya que nosotros lo hemos podido hacer con poco dinero, tenemos que decir, pues las estamos pasando canutas para tirar adelante la campaña electoral con el presupuesto, pero bueno, es lo que tiene que no te financie ningún banco, que no. A los de Ciudadanos les ha ido muy bien el crédito de 5 millones de euros del Banco Popular. A nosotros pues no nos dejan dinero en los bancos, ¿qué le haremos? Y no queremos. Bueno, si nos lo quieren dejar a coste cero, pues no, pero normalmente no lo hacen, luego te piden algún favor, ¿no? Y como no queremos hacer favores a ningún banco, pues nos lo estamos pagando nosotros la campaña, con créditos que luego devolveremos, etc. Nosotros queremos acabar con la opacidad en la política. Queremos que los ciudadanos sepan, y si esto lo hemos podido hacer nosotros, se puede hacer, respecto al dinero, ¿no? Queremos que cualquier tipo de donativo que se le dé a un partido se tenga que fiscalizar al momento a través de Internet y a través de una ley de cuentas. Es decir, que no tenga que ser la ciudadanía la que le tenga que venir a pedir explicaciones al partido político. No, que tenga que ser el partido político el que tenga que estar dando explicaciones constantemente de dónde sale su dinero. O sea, que la carga se invierta, que tengamos que ser nosotros los que en teoría vamos a representar a la gente, los que estemos diciendo de dónde estamos sacando dinero para, por ejemplo, esto, lo otro o aquello, ¿no? En tema, porque quiero tocar un poco todos los temas, en tema de trabajo, me comentaron pues que trajera quizá alguna propuesta relacionada con las pymes, ¿no? Y los autónomos. Comentar que nosotros queremos una modificación en cuanto a las cuotas de los autónomos. Nosotros queremos, porque muchos de nosotros, de la gente de la candidatura y los simpatizantes y tal, pues, han sido autónomos, son autónomos, saben lo que hay, queremos cuotas justas. Queremos que si esa persona está cotizando por debajo del salario mínimo interprofesional, las cuotas a la seguridad social le resulten gratuitas. Y por encima, si está cotizando por encima del salario mínimo interprofesional, que vaya en relación a lo que esté ganando esa persona. No es normal que una persona que está ganando 900 euros esté pagando 300 a la seguridad social y alguien que está ganando 9.000 también esté pagando 300. No tiene ningún tipo de lógica. Queremos acabar con eso. Además de eso, queremos que el autónomo pague trimestralmente si le va mejor, si cree que las ganancias se las puede distribuir de otra manera. Queremos, además, legislativamente aprobar una ley de segunda oportunidad. La crisis ha beneficiado a unos y que normalmente eran los que ya estaban ganando siempre. Y ha perjudicado a los que siempre se habían esforzado. En este caso, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, la gente trabajadora. Y creemos que esa gente se merece volver a tener una oportunidad para reabrir su negocio, para reabrir la oportunidad de volver a empezar, ¿no? De volverse a ganar la vida. Queremos que
cuando esa persona, su negocio sea declarado judicialmente en quiebra, se le puedan rescindir las deudas y pueda volver a empezar un negocio de nuevo, ¿no? Y respecto a las pymes, nosotros creemos en una banca pública, nos hemos hartado a rescatar con dinero público a Bankia, a las cajas, etc. Y que creemos que lo público normalmente se gestiona mejor, y si no se gestiona mejor es porque no hay suficiente gente mirando qué es lo que se está gestionando, pero normalmente se suele gestionar mejor, a pesar de lo que algunos banqueros digan. Es por eso que creemos que en el caso de la creación de una banca pública, esta tendría que ser la que reforzara a las pequeñas y medianas empresas a través del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, prestándole crédito, cosa muy necesaria hoy en día para empezar negocios, siempre que, bueno, que cumpliera unos requisitos técnicos, tal, digo, porque luego la gente de derechas te dice que queremos dar dinero gratis y no es así, o sea, que hubiera proyectos que tuvieran un futuro, que tuvieran capacidad de producción, etc. Creemos que el Estado tendría que darle esa oportunidad financiera para empezar. Hablan de que hacen falta emprendedores, pero luego no dan dinero para los emprendedores, así que nosotros queremos ser coherentes con esa capacidad creativa que tenemos como país y darles una oportunidad económica. Respecto al campo, y estamos aquí en una zona bastante rural, se puede observar estos últimos años que la gente en época de crisis va a las grandes ciudades a buscarse la vida. Podríamos decir que hoy en día quizás están peor las ciudades que el mundo rural, ¿no? Incluso está habiendo una reversión, pero está habiendo una reversión a la que no se le está dando apoyo. Es decir, se están despoblando los núcleos rurales cuando estos de una manera correcta podrían ser generadores de riqueza, que normalmente se queda en el territorio y no se va porque nadie en el campo tiene grandes multinacionales que se llevan el dinero a Suiza, sino que revierte aquí en el territorio, es positivo para el territorio. Queremos que haya una puesta a disposición de los medios del Estado para mejorar las comunicaciones, lo que ha explicado antes, ¿no? Victoria, en tema de sanidad, parece que los pueblos están como desconectados de los servicios básicos, la sanidad, etc. Además de revisar la normativa europea y la normativa estatal en cuanto a las ayudas reformar fiscalmente los incentivos y las imposiciones, las bonificaciones y los impuestos a través de dos principios. Quien contamina paga y quien conserva el territorio recibe bonificación. Porque creemos en una ramadería, en una agricultura ecológica. Creemos que se puede poner a disposición la tecnología, la ciencia. Aquí tenemos en Lleida, en la provincia de Lleida, tenemos una gran investigación en cuanto al tema agrícola y creemos que puede ser una gran inversión en el territorio, que podemos ser punteros en este tipo de mercado. Y que así se ha demostrado en los proyectos que se les ha dado oportunidad, ¿no? Si os fijáis, va todo un poco enlazado, ¿no? El dar crédito de forma sana para que se abran proyectos, etc. Y claro, no podemos estar a favor de esto sin estar finalmente en contra de una cosa que creo que, y aprovechamos en todos, somos la única formación que está hablando de ello. Estar en contra del Tratado Transatlántico de Inversiones, el TTIP, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Haciéndoos un resumen breve, es un tratado que se está manejando en el Europarlamento, en Bruselas, ¿de acuerdo? Y que está teniendo apoyo tanto del Partido Socialista como del Partido Popular y de los liberales, véase Ciudadanos y Convergencia y Unión.
de los otros partidos que no sea el bipartito, y que es un tratado que atenta frontalmente contra los derechos fundamentales de las personas y que además convierte todo en mercancía. Convierte en mercancía la sanidad, convierte en mercancía, tiene una disposición para la educación, convierte en mercancía y baja los estándares de garantías sanitarias de los productos agrícolas y ganaderos. Para decirlo de alguna manera, si por ejemplo en Estados Unidos, que sería una zona con la que se podría comerciar de forma libre, se le está dando un pienso que aquí es ilegal a los animales y que les hace tener X enfermedades, aquí por ejemplo lo tenemos prohibido. Pues con este tratado eso aquí sería legal. Si por ejemplo en Estados Unidos es legal comercializar con los datos de la sanidad y aquí no lo es, aquí sería legal. Es decir, que una farmacéutica a la que le interesara colocar X medicamentos podría comprar los datos de la población a la que quiere colocarle los medicamentos, que quizá no los necesita, pero podría hacer una campaña publicitaria para decirle a esa gente que necesita un medicamento que quizá no necesita o que no es beneficioso. En la Unión Europea, otro caso, hay 12.000 productos químicos prohibidos, que no se pueden utilizar ni para hacer cosméticos o pesticidas, etcétera, sustancias químicas, ¿no? Y con ese tratado se abolirían, porque aquí en la Unión Europea prima el principio de ante la duda prohibirlo. Si no sabemos si eso es sano o no es sano, no podemos aplicarlo. Y este tratado quitaría ese principio, es decir, lo invertiría. Tendrían que ser los ciudadanos los que tendrían que demostrar que esa sustancia química es perjudicial. Claro, ya no por el hecho de que todos no somos científicos, sino que además hay productos que manifiestan secuelas muchos años después. Es decir, podríamos estar tomando algo que nos han dicho que es bueno y 20 años después desarrollar cáncer o desarrollar secuelas. Pues este es un tratado que afecta a todas las facetas de la vida de la gente y contra el que también estamos frontalmente en oposición, y que si llegáramos al gobierno nos opondríamos a la aplicación de este tratado no solamente en España, en Cataluña, sino también en la Unión Europea, porque creemos que es un tratado que se tiene que abolir y que no están dejando que se vean las cláusulas. Por último, me gustaría volveros a dar las gracias de estar hoy aquí y deciros que, a pesar de que las encuestas nos dan ganadores en Cataluña, creemos que no nos conformamos únicamente con ganar, tenemos que arrasar. Necesitamos ser más que mayoría, necesitamos que nuestra voz en las urnas sea incontestable. ¿Por qué? Porque este país tiene que cambiar. Tiene que cambiar ya, necesitamos pactos para la educación, necesitamos que se proteja la sanidad, necesitamos que los jóvenes tengan un futuro en este país. Tengo muchos amigos que se han tenido que ir a Alemania, en la que no van a encontrar trabajo, porque ya han ido demasiados jóvenes a Alemania, que se están yendo a Latinoamérica, que están acabando y que no los contratan aquí porque están sobrecualificados. Tenemos un montón de problemas que la gente que lleva mandando aquí no quiere arreglar, porque tendrían que dejar de ser ellos mismos, porque tendrían que dejar de meter la mano en la caja para arreglarlos, porque tendrían que ser ciudadanía. Y creemos que es momento de decir basta a todo esto. Creemos que tenemos que cambiar este país para empezar otra vez a tener un contrato que de verdad nos creamos con quien mande. Lo que os comentaba antes, ¿no? El tener la creencia de que vas al trabajo, de que vas a la universidad, de que vas a la cola del paro, de que, consumes o crías a tus hijos o lo que sea, pensando que eso va a hacer un país mejor. Necesitamos renovar esta ilusión, necesitamos que la gente sienta que de verdad se levanta cada mañana para vivir en un sitio mejor que el día anterior. Es por eso que es necesario que de aquí al domingo convenzáis a toda la gente que tengáis cerca
a todos los amigos, a gente a la que no le habláis hace no sé cuánto tiempo, pero para la que también queréis un país mejor, familiares, que discutáis esto en la mesa, en cualquier tipo de ámbito de vuestra vida, para que el día 20 no sean las encuestas las que digan qué cambio queremos, sino que seamos nosotros los que decidamos. Así que muchas gracias y esperamos que el día 20 arrasemos en las urnas. Muchas gracias. Com molt bé han dit ells dos, estem aquí a 3 dies ja de les eleccions, amb moltes ganes d'acabar aquesta campanya, dura, molt intensa, però sí s'ha de dir que és una campanya i estem tots molt il·lusionats perquè és una campanya que no havíem viscut mai abans. O sigui, la resposta de la gent, la il·lusió de la gent per canviar les coses, així com sempre o eres el bicho raro, o tothom està enfadat, ara no. O sigui, estan enfadats, volen canviar la situació actual, però la gent està il·lusionada. Et venen i et diuen gràcies perquè ara realment veiem que hi ha una opció per poder canviar el país que ens han deixat. O sigui, hi ha molta misèria, hi ha molta pobresa, però hi ha molta il·lusió i la gent està il·lusionada i ens ho demanen, ho veiem. Ens venen a buscar els vots de 3 en 3, de 4 en 4. Mai a la vida ens havia passat això. Vull dir, estem al·lucinant, venen a les parades que fiquem al carrer i ens demanen el programa electoral. Jo el primer home que va venir a la parada i em va dir però no tens un programa electoral, gairebé ploro. De dir, unes eleccions on la gent realment el que li preocupa i el que li interessa és el teu programa electoral, que és el mateix que venim portant des de fa 10-15 anys. És absolutament el mateix, però fins ara no se li havia donat importància. I ara la gent li dona importància. I veu que realment les coses se poden fer d'una altra manera. Perquè com hem dit, venim del carrer. Si venim del carrer, venim de les places. Aquell 11M, quan sortien els que manaven, els que tenien poder, sortien i se n'enrien de nosaltres. I sortien per la tele i dient però què feu aquí? 4 matats aquí a la plaça. Això, presenteu-vos amb unes eleccions si voleu canviar les coses. Doncs aquí estem. Ens van retar, se'ns van enriure de nosaltres. I aquí estem. Ens ha costat més o menys, però ens hem unit i aquí estem, en unes eleccions, amb una formació sèria i amb un programa sèrio. I sobretot el nostre programa, si alguna cosa té que els altres no tenen, és implícit la il·lusió de la gent. Il·lusió per canviar les coses, perquè a més hem demostrat que es poden fer d'una altra manera. Perquè fins ara, clar, és molt fàcil parlar. Vale, sí, ara us presenteu a les eleccions, però és molt fàcil parlar. Clar, que fàcil que s'arreglau tot. El 24 de maig va haver ajuntaments i va haver poblacions on la gent va tindre els nassos i els pebrots d'anar a les urnes i dir prou, s'ha acabat. S'ha acabat, volem una altra cosa nova. I aquí estem, a Colau, Carmena, Cádiz, vull dir, hem entrat als ajuntaments, governant o des de l'oposició, però és igual, tant des del govern com des de l'oposició estem demostrant des del 24 de maig que es poden fer les coses d'una altra manera. I ho estem demostrant dia a dia, als pobles, a les capitals, a tot arreu. Per molt que aquestes notícies no interessi que surtin a la televisió, hi són, i la gent ho nota. Perquè l'Ajuntament és la institució més propera al ciutadà. Quan el ciutadà té un problema, amb qui va primer? Al regidor, a l'alcalde o al conegut que tens que saps que està dins de l'Ajuntament. I ara la gent ha vist que ha entrat gent als ajuntaments que té ganes d'ajudar a la gent, que té ganes de lluitar pels drets de les persones, no per entrar, omplir-se la butxaca i a viure del cuento, perquè avui ho diem. El que em torni a dir que m'he ficat en política per viure la vida, m'emprenyaré, perquè portem un cansament que és massa, ens podem, treballem 24 no, 26 i 28 hores al dia. I els que estem als ajuntaments, com ho deia aquí al Maselles, ho sabem. O sigui, és horrorós, és una feinada de por. Per tant, s'ha acabat el dir, voleu entrar en política per omplir-vos la butxaca i viure del cuento, perquè no és així. No és així, volem entrar en política perquè volem canviar les coses i volem lluitar pels drets de les persones. I ho hem demostrat que es pot fer d'una altra manera. Es pot fer. No hi ha diners, clar que n'hi ha de diners. I tant que n'hi ha de diners. Tots els que esteu robant, si no els robéssiu, se podrien invertir en tot el públic. I tant que es pot fer d'una altra manera. L'únic que has de fer és escoltar el ciutadà. El nostre programa electoral no l'han fet 4 tècnics des del despatx. El nostre programa electoral s'ha fet amb gent de totes les marees, amb gent de diferents partits,
amb gent del carrer, hem anat a preguntar i a demanar què necessiteu, què s'ha de fer per canviar les coses. Els polítics no són superherois, que ho saben tot. Per poder canviar el país necessites parlar amb la gent i estar al costat de la gent. I ha de ser la gent la que ha de fer la política i no nosaltres. Nosaltres som l'altaveu de les persones, som aquells que estem als ajuntaments o a les institucions, que estem rebent totes les necessitats de la gent del poble i nosaltres l'únic que fem és, com a gestors al servei de les persones, portar a la institució i intentar solucionar els problemes. No som autoritats que estem per damunt de ningú, al contrari, nosaltres estem per servir al ciutadà. I per això estem aquí, per això el nostre programa l'ha fet la gent, perquè la política no l'hem de fer nosaltres, la política l'ha de fer la gent. I estem aquí per defensar els drets. I un d'aquests drets més fonamentals és el dret a decidir, a que el poble decideixi què vol. Per això portem el referèndum, perquè a Catalunya hi ha una emergència social. I i fa falta aquest referèndum. La gent de Catalunya té ganes de dir si sí, si no, si sí o si no, o què volem, o com ho volem. Però la gent ha de poder decidir, ha de ser lliure de dir què vol. I no només amb això, sinó que es poden fer referèndums amb moltíssimes més coses. Però ara, en el moment que vivim, aquest és necessari i som l'única formació que portem al nostre programa el referèndum. I és una mostra de la democràcia que nosaltres defensem. La gent ha de decidir i no ens ha de fer por el que la gent vulgui o no vulgui. Simplement hem de donar les eines perquè la gent voti, decideixi i nosaltres estem al servei del que la gent digui. No si ets del sí o si ets del no. Jo soc del dret a la llibertat i vull que la gent triï. I si el poble de Catalunya tria sí o el poble de Catalunya tria no, nosaltres estarem al costat del poble de Catalunya. Però la gent ha de triar. No pot ser que els polítics decideixin sí o si no. Nosaltres simplement no estem aquí per fer campanya, ni d'un costat ni de l'altre. Estem aquí per fer campanya perquè la gent, que són els que formen el país, pugui decidir el que vol. I nosaltres som l'eina i el mecanisme per donar-li a la gent això. No podem negar que la gent triï allò que vol. La gent s'ha despenjat de la política perquè la política fins ara l'han fet quatre, els quatre que entraven, s'entraven a la poltrona i des d'allí feien i desfeien sense saber ni xafar el carrer. No han xafat el carrer aquesta gent. No saben quines necessitats hi ha, ni als CAPs, perquè tenen mútues, ni a les escoles públiques, perquè van a l'Esfèric. No ho saben. No saben què vol la gent. Ni tan sols saben si volen independència o no la vol, els hi dona igual. Doncs no pot ser, la gent té que parlar. I la societat s'ha de tornar a implicar en política, però l'única manera que la societat se torni a implicar en la política és donar-li l'oportunitat de que ho faci. No cada 4 anys vas, me votes, te venc la moto, te dono el caramelet, el globito i fins d'aquí 4 anys... No. Això ha de ser cada dia. La gent ha de venir cada dia i ha de decidir cada dia i ha de participar cada dia de la política i així serà la manera que la gent s'engrescarà. La gent ha de tenir un esperit crític i hem de ser crítics i com dia la Victòria heu de venir, vos heu de pegar bronca de dir, tu al teu programa portaves això i no ho estàs fent i veniu i ho heu de dir perquè és així, o sigui, és un contracte que nosaltres firmem amb el ciutadà i quan un ciutadà ens vota està firmant un contracte amb nosaltres que nosaltres tenim que complir i si no el complim, bronca. Heu de ser crítics i criticar molt, constructivament, però criticar molt i ajudar-nos a fer la política. No som polítics, fem política, però no som polítics. Som ciutadans que, perquè ens agrada això i perquè volem lluitar pels drets de tothom, perquè si una altra cosa tenim nosaltres són problemes per fer llistes també. Perquè si una cosa tenim l'esquerra és que ajudem entre tots, però a l'hora de fer llistes tenim un problemón de por, perquè ningú vol anar al davant, perquè és un jaleo. I la gent que col·labora amb nosaltres ho sabeu, el munt d'hores i el munt de dedicació que això és. Però per això estem, si no, no ens hi presentaríem. I volem que la gent participi i ens ajudi perquè serà tot molt més fàcil. Però clar, aquí ve l'altre problema, o sigui, perquè la gent sigui crítica ha de tenir una educació de base, ha de tenir una educació que potenci que la gent pugui ser crítica i pugui tenir lliure pensament. I aquesta és l'altra cosa que ens estan retallant, l'educació. Cada vegada l'educació, més retallades, menys mestres, més alumnes per aula, menys possibilitats de pensar. Que no pensin, que els crios no pugin pensant, que no puguin decidir què volen. Ja els hi ve donat, posem religió, adoctrinem.
sense recursos, que tots hagin de passar per l'aro, no atendrem a la diversitat. Com que no atendrem a la diversitat? Tenim una societat més diversa que mai. I això és bo, no és un problema. De la diversitat se n'aprèn. I això les escoles tenen que potenciar al màxim la diversitat per eliminar les desigualtats, perquè hi ha desigualtats socials. El que no podem fer és construir escoles gueto com Lleida, que hi ha un informe del Síndic de Greuges on Lleida és una de les ciutats de Catalunya on hi ha més segregació escolar, on hi ha més escoles guetos. Això no ho podem permetre. O sigui, l'educació és un dret que hem de garantir als infants i és un dret en plenes condicions i tots els recursos s'han de destinar a l'educació. El que no pot ser és que ens emmirallem en el model finès, mentre aquí destinem un 4% del PIB a l'educació i allà estan destinant un 7%. Per això nosaltres al nostre programa portem que finalment a l'educació s'ha de destinar un 6% del PIB. No s'ha de vigilar de, ai no, mira, pues un mestre menys. No, retalla tu de dietes, retalla tu de cotxes, retalla tu de sous i posa-ho aquí, als drets dels ciutadans, que per això estàs aquí. I les escoles l'estan desmantellant igual que la sanitat. Per què? Per això, per aborregar. Ens volen aborregar, no volen que siguem crítics, no volen que pensem, que tinguem llibertat de pensament, no ho volen. Per això hem de destinar tots els recursos possibles a l'educació, per eliminar les desigualtats i per aconseguir que la gent, que la societat sigui crítica, participativa i que pensi, perquè tenim un greu problema. Després arribem a la universitat i clar, no pot ser que el fill d'un obrer pugui tenir la mateixa carrera que el fill d'un banquer. Per què no? Per què no? És educació, si més no. La universitat és educació, no pot ser la barbaritat de taxes que s'estan aplicant per a que la gent no pugui accedir als estudis universitaris. Per què no? Tenim unes generacions d'estudiants que han hagut de marxar que estaven preparadíssims. I per què no? Per què només han de poder estudiar 4? Per què no tothom? Això no pot ser, no ho podem permetre. Per tant, s'han de eliminar les taxes de la universitat i posar-hi un 2% de la inversió a la universitat, perquè és necessari, perquè tindrem joves que estaran formats i que estaran preparats. I com ha dit ell, amb l'ajuda després a les pimes i als autònoms, potenciar que aquests joves puguin quedar a treballar aquí, que puguin crear empreses, bonificar-los perquè creïn empreses, treballar amb les renovables perquè la joventut d'aquí es prepari i puguem empènyer el país cap al davant amb energies renovables, amb petites empreses i fomentant que la joventut pugui crear el seu negoci. No pot ser que hi hagi joves de 30-35 anys que encara estiguin vivint amb els seus pares. No es pot permetre això, no poden pagar-se una vivenda. Per això portem també el programa un banc de vivendes amb lloguer social per la joventut. No perquè ja estiguin tota la vida, però que quan un noi o una noia acabi la seva carrera i es pot començar a muntar un negoci, pugui tenir l'oportunitat de marxar de casa seva, pagar durant un temps un lloguer que el pugui pagar amb els pocs ingressos que es tenen quan es comença a treballar i després quan ja tingui una economia més solvent que pugui anar i llogar-se un pis o una hipoteca o fer el que vulgui. Però s'ha de facilitar a la joventut que puguin marxar de casa. No pot ser que hi hagi pares i avis que estiguin mantenint a fills de 30 i 35 anys. És que això clar, després les pensions és que no és sostenible. És que clar que no és sostenible, és que estem enfonsant la joventut. O sigui, estem envellint el país, està marxant la joventut i això no pot ser. El canvi i la vida d'un país l'ha de donar la joventut. La gent jove són els que han de tirar endavant. No els avis a estirar la pensió al màxim per mantenir els de baix, sinó els de baix treballar per poder mantenir els avis. I per això hem d'anar, per aquí hem d'anar, ajudar la joventut, el jovent, potenciar la creació d'empreses i l'estudi, que puguin estudiar i estiguin ben preparats. Se'ls rifen als estudiants del país, se'ls rifen per Europa de la preparació que tenen per anar allí i cobrar sous de misèria. I si no aquí es fa un contracte de becari sense cobrar i aprofitar-se'n d'ells, que això també és una altra cosa que portem al programa, que és acabar amb els becaris. Què és això del becari? A cobrar 4 euros o no cobrar durant anys i anys i anys. No va al micro, Carlos. Se sienten igual, ¿no? I toca la veu. Pues això s'ha d'acabar amb els becaris i s'ha de blindar el contracte per la joventut. No pot ser que cobrin les misèries que cobren a treballar 15 i 16 hores.
Això per llei s'ha de fer una llei, a part d'abolir totalment la reforma laboral del PP, o sigui, el primer que s'ha de fer quan s'entri aquella llei, tirar-la, i del PSOE, tirar-la a la paperera i fer una llei comptant amb sindicats, amb treballadors i amb tothom, no 4 a fer la llei per tots, sinó s'agafen els treballadors, s'agafen els sindicats i es fa una llei com Déu mana, que blindi el dret, perquè no hem d'oblidar que és un dret constitucional al treball, i al treball digne, no a l'esclavitud, no a cobrar 4 euros l'hora per fer una feina que realment val 15 o 20. I això s'ha d'acabar, i la joventut no marxarà i se quedaran aquí i podrem tirar el país endavant i no haurem de patir per no poder pagar les pensions o perquè el país està envellint, perquè és que tenim els recursos per fer-ho, i és així de simple. Per tant, jo no m'allargaré molt més, jo hem fet una petita pinzellada de tot, l'únic que he de dir és que, torno a repetir, aquesta campanya està sent, de veritat, molt il·lusionant, molt cansats, però molt il·lusionant perquè realment veiem i ens n'hem donat compte de que aquell canvi que s'esperava del 78, aquella transició, un país millor, ara estem tornant a viure això. Ho estem tornant a viure, necessitem un altre canvi perquè tots els que venen darrere nostre puguin tindre una vida digna, perquè no la tindran, igual que no la tenim ara, i no la tindran, i l'hem de garantir, i només si la ciutadania s'uneix, com hem fet fins ara, només així ho aconseguirem. Si no, no ho aconseguirem. No calleu que ja acabo. Així que... Només això, transmeteu a tots i totes la il·lusió que a nosaltres ens estan transmitint als carrers, perquè estem tot el dia al carrer, passant fred, molt fred, dilluns estarem tots malalts, però transmeteu a vosaltres la il·lusió de veritat que hi és al carrer per poder canviar les coses. Ara hi és aquesta il·lusió. I ens quedem amb l'última frase del gran discurs que l'altre dia va fer Pablo Iglesias, de somrieu perquè sí que es pot, i tant que es pot. És que en tota la campanya que heu fet i tu no heu tocat l'assumpte dels polítics, Senat, totes les portes giratòries ha parlat d'alguna cosa, però no gran cosa, i tot aquest assumpte polític i aquests sous i molts nazis que s'ha col·locat dintre la política. Què pots contestar? Bueno, hem intentat a la campanya, a veure com ho expliquem. Yo te digo una cosa primero, o sea, que él te lo explicará mejor. Pero entrar en campañas a nombrar a los otros y a desprestigiarlos y tal, no es No cabe desprestigiar. No hace falta porque ya se desprestigian solo. Pero el ir con las acusaciones como utilizan los otros partidos no es nuestro estilo. Nosotros vamos a trabajar. Entonces simplemente citarlos es simplemente hacerles una propaganda que no se merece. Lo que te ha comentado. Vamos a entrar y a esta gente hay que juzgarla. Y esta gente tiene que devolver el dinero y no andarse esto. Y eso lo estoy sabiendo. El que hi dentro ja no vol marxar mai més, Sí. Luego te comentaré yo una cosa sobre eso. Tenim una proposta de, com ha dit la Victòria, primer vull explicar una cosa. Si fas un acte i et poses molt tècnic i comences a explicar, doncs mira que volem... La gent a vegades no... Vull dir que el públic és molt divers, no? Si entrem... Per això ara hem agafat un torn de paraules per entrar en el concret. Nosaltres volem ampliar els... Aniré per parts, t'ho explico. Volem ampliar els plaços per a jutjar la gent que fiqui la mala caixa. És a dir, que no prescriguin, que no es pot entendre que un jutge d'instrucció
estigui jutjant un Bárcenas, una cosa d'aquestes, que necessites potser 6 o 7 anys per a tenir totes les proves, i que en el cas caduqui abans que puguis tenir totes les proves. Volem ampliar els plaços. 2. Volem posar com a responsable subsidiari al partit polític. Vull dir, si el senyor X fot la mala caixa s'emporta 40 milions i no se sap mai d'on estan els 40 milions, etc., qui haurà de respondre per aquells diners haurà de ser el partit polític amb tots els seus béns i crèdits, i ho haurà de vendre tot per a pagar-li a la Hisenda. Això ho tenim com a proposta de llei. Als 2 dies no hi haurà corruptes, perquè com enganxin amb algú, el partit tanca. 3. Portem que el salari que cobrarà qualsevol responsable polític, ja sigui al Senat, ja sigui al Congrés, ja sigui 3 vegades i una mica més el salari mínim interprofessional. 2.200 euros, com a molt. Dels 7.000 gairebé que pot cobrar un diputat o un senador, ens quedarem amb 2.200... No, jo crec que se'm sent, no? Bé. Ens quedarem amb 2.200 i... Bueno, o menys, perquè al final els desplaçaments els paguem nosaltres també, o sigui... És una ruïna. I l'altre, donar-ho a associacions benèfiques, ve a ser Càritas, ve a ser una ONG, etc., o bé moviments socials o el que sigui, no? Tenim un compromís firmat, o sigui, a part que el sou no ens l'ingressen a nosaltres, primer passa per l'organització, o sigui, nosaltres no toquem res, o sigui, creiem en la política, en anglès es diu, bueno, muchos ojos, pocas manos, no? Tothom mirant què passa amb els diners i poques mans tocant-los, no? Creiem en aquesta lògica. I bueno, alguna... Sí, no, el que dic, els 40 dies que el Senat i el Congrés d'allò han volgut cobrar els 100.800 euros cada mes fins al dia 20 d'allò. Las vacaciones los han cobrado. Correcte. Això és una... De Podemos en Andalucía no lo han cobrado. Això és una prestació perquè la gent que ha estat en una institució com el Congrés o el Senat després no té dret a cobrar de l'atur. Nosaltres creiem que sí que és lògic que la persona que surt d'una institució cobri una mica el que pugui haver estat cobrant i una mica menys fins a que trobi un treball i tal, però no les bonificacions de 7.000 i pic. Llavors nosaltres aplicaríem la mateixa lògica que aplicaríem amb el sou, és a dir, cobraríem 2 salaris o 3 mínims interprofessionals i la resta ho continuaríem donant. O sigui, per aquí no... La Laia ja ho ha explicat que els que ens hi fiquem aquí no és per a... Precisament no és per a... La Laia sap que en 15 minuts cobrem 550 euros. Sí, clar. Però la diferència és que nosaltres no tenim a les sigles Partido Popular. Entens o no? O Convergència, saps? Vull dir que, per desgràcia, estàs en un acte d'una formació que tenim això. De fet, la Colau, la de Madrid i tots aquests se l'han limitat i en sou. O sigui, ho van portar al ple, l'oposició els hi va tombar, però tot i així ells, per això jo dic a la Colau 80.000 euros, ells als 2.000 euros tanquen i després el sobrant ho reparteixen perquè les que no poden tornar si no es vote en ple de... Però això, Pablo Iglesias també sali 1.800 euros a cobrar com a president del govern, mentre Ciutadans proposa triplicar o quadriplicar el sou del president del govern. No venim a política a omplir. I el que dius, és que se perpetuen 8 anys i cap a casa teva. I ja per llei, així, 8 anys i a casa, ja veràs com no n'hi ha de xoriços. Però ja ho veus ara, lo de la Serna, no el marxal si no Al rato de Bàquia, el rato de Bàquia no pot tocar. Però clar... Està pujant com el que són els de CCM de... Però clar, és molt improbable que a nosaltres ens contracti alguna elèctrica. No, si no. No. És una mica improbable perquè els anem a tallar. Jo crec que tenen alguna altra gent al número 1 per contractar abans que d'altres, jo crec. No crec que ens demanin el número. No. S'ho pensarien una mica.
Jo només volia deixar a la gent clar que tots els partits polítics porten un programa. Darrerament van fent propostes socials, que a vegades ens preguntem com és que no ho heu fet quan heu governat, no? I dic, i ara per què? Perquè veuen les orelles al llop, perquè veuen que s'estan a punt de perdre la cadira, perquè estan a punt de perdre aquest estatus que han estat durant aquests 30 anys. Què passa? Ara, senyor de Convergències, Unions, Ciutadans, estan apropant-se a un discurs que és de l'esquerra. No ens oblidem que l'esquerra ha estat lluitant durant aquests 30 anys, cada diguéssim, sector polític, cada grup que realment ha lluitat per l'esquerra, són l'herència, són els drets socials i els drets laborals que ens han tombat en 4 anys. I el nostre programa, perquè se nota que soc de Comú Podem, el nostre programa no fa promeses, com deia l'altre dia la Colau i el Pablo Iglesias. El nostre programa dona garanties, i si dona garanties és perquè hem fet els comptes i sabem que el que proposem no és una proposta, ho podem garantir. I el que digui, quan entri al govern, si la gent no ens està escoltant i no ens creu, i entre qualsevol altre, veureu com sortirà i diran és que ara no podem, és que ara la Merkel, és que ara l'Obama, és que ara el Sun corda. Recordeu-se'n perquè ens ho han fet per activa i per passiva. I ja està bé de fer cara d'un nen quan arriben les eleccions i al acabat la gent té por que entrin uns que no saben, aquests que van desmelenats i que mira, com... Només això ho dic, volia deixar clar que donem garanties, no fem promeses. Sí, en relació al que comentava la companya, jo he de confessar una cosa, que no tenim experiència. No tenim experiència en portes giratòries, en fotre la mala caixa, en tenir mútues privades, en tenir jubilacions dorades... No tenim experiència en això, o sigui, per això podem estar tranquils. I portem també una proposta en relació al que no m'havia recordat, que si als 2 anys de legislatura no estem complint un percentatge del programa amb 150.000 firmes arreu de tot l'Estat, es pot convocar un referèndum per a que continuem o no continuem en el govern. A veure quin partit polític porta això. És una proposta que tenim una... I després, assenyalar una cosa, que fixeu-vos com es deuen trobar els partits, el Partit Socialista, els partits que han estat aquí tallant el bacallà, que la millor proposta que poden fer és no semblar-se a ells mateixos. O sigui, hem vist el Pedro Sánchez i el Rajoy sense corbata, hem vist el Rajoy que diu que vol representar tots els espanyols, no anar als debats. Hem vist... Li han fotut un cop de puny, Amb això nosaltres no hi estem a favor perquè creiem que a part de que sigui una cosa puntual, creiem que la legitimació d'una força política o una altra s'ha de dur a terme a les urnes. No s'ha de fer, vull dir, fotre-li un cop de puny a algú no tornarà als drets socials que han pres. No, m'entens? Llavors... Que això no ho havies vist mai. Hem vist moltes coses. I la veritat és que estem, com ha dit la Laia, que la Laia s'emociona, i jo lo vivo por dentro, però estem molt emocionats, perquè es veu que en aquest país les coses ja han canviat i que aquest diumenge canviaran les institucions, però que el país ha canviat. Només afegir una cosa del Senat, que me penso que no ho hem tocat, si voleu comentar quina és... Sí, nosaltres, abans de tancar-lo, hi ha gent que vol tancar la nostra formació, nosaltres tenim la proposta, en aquest sentit, que el nostre Senat s'assembli una miqueta més a l'alemà.
a part de la reducció de càrrecs i consellers i etcètera, que això ja ho tenim, volem que el Senat de veritat tingui poder, serveixi per alguna cosa, perquè ara el que passa és que el Senat se trenca les banyes fent una llei o el que sigui, arriba al Congrés i la tumben. Volem que sigui vinculant el que digui el Senat. I a més, que siguin els senadors d'un territori els qui proposin i els qui portin la veu de tot el territori, que no sigui únicament per províncies. És a dir, que abans de dur a terme o de portar un projecte al Congrés o per a que es voti al Senat, que jo m'hagi d'ajuntar amb els del PP o amb els del PSOE, amb tota aquesta gent, i haguem de consensuar una proposta que ens creguem i que de veritat representi, en aquest cas, a tota Catalunya. I això pot suposar en un futur una bona manera d'arreglar certes coses, que de veritat hi hagi gent representant els territoris. Aquesta és una altra de les coses que pot fer. No, així ho vull de ser així. Ho farem. Y siempre basándonos un poco, basándonos totalmente en el municipalismo. O sea, empezando a trabajar en el ayuntamiento, empezando a trabajar con el ayuntamiento y siguiendo por todos los canales, pero sobre todo, o sea, desde la base. Recogiendo la propuesta del ciudadano y llevándolo donde se tenga que llevar. Pero eso sí, siempre igual, implicación de toda la gente. Nuestras asambleas, por norma general, casi siempre hacemos las asambleas, casi siempre, porque en algunos momentos no se puede, asambleas públicas, donde todo el mundo puede decir lo que piensa, donde se puede exponer y llegar a consensos, como lo estamos haciendo ahora, nuestra manera de trabajar ahora mismo en Podemos, en el Común, en todos estos sitios. Y la idea es siempre la base, o sea, la gente que haga las propuestas, que decida su futuro, que decida lo que quiere cambiar, pero que se comprometa también. No vale dejar esos 4 que has votado, a los 4 que has votado que vayan allí a Madrid y ya dentro de 4 años a ver si votamos a otro porque esto no nos ha dado resultado. No, aquí se trata de implicación pero desde el primer momento. Y ellos son jóvenes y tienen ilusión, yo ya soy mayor y también la tengo. O sea, Gracias a tothom y nos vemos el día 20, que así se puede.